Bienvenidos, queridos hermanos, a este 15º domingo del tiempo ordinario. La Santa Eucaristía va a ser precedida por el Padre José Martín Medina, misionero redentorista, y también participa el movimiento de cursillos de cristiandad de Cuenca. Oremos por las siguientes intenciones. En acción de gracias por la vida de Monseñor Marcos Pérez Caicedo, del Padre Pablo Mogrovejo, Padre Miguel Ángel Hernández, Padre Víctor Raúl Sánchez, Padre Luis Antonio Monje, Padre José Martín Medina. Oramos también por la salud de Pedro Chalco, Olga Peralta, Carlos Chacón, Dayana Ortiz, Isaac e Isabel, Cecilia Machado, Juan Francisco, Tania e hijas, Fernando Yalamá, Anita Chumbi, Mayra Velasco, Génesis Vega, Adrián Bonete, María Ramos, Magdalena Sarmiento, Adriana y Jael, Yolanda Tamayo, Rafael Méndez, Edison Salto, Michael Polo, Milton Lazo, Elizabeth Albarracín, Patricia Cabrera, Juan Pablo Gómez, Magdalena, Lucía, Santiago, Sonia y Fausto Torres, por el eterno descanso de Luis Muñoz, Pastora Merchán, Enrique Huiracocha, Teresa Siccha, Vicente Flores, Gerdina Torres, Vicente Peñalosa, Gerardina Torres, María López, Juan y Natividad Sari, Dolores Bermeo, Luis Loja, Celia y Juana Quirundumbay, Humberto Parra, Juana Ávila, Guillermo San Pedro, Jairo Chamba, Claudio Sánchez, Felipe Méndez, Humberto Rivera, Adrián Ortiz, Freddy Puya, Raúl Iván y Anita Largo, Luz María Reynoso, Luis Manuel Froilán Olmedo, Lía y Blanca Torres, Antonio Lutens, Luis Alberto Machado, Guillermina Valladares, Marcelo Ventura, Julio César Machado, Jaime Montes de Oca, Carmen Montes de Oca, Raúl Iván y Anita Larco. Con estas intenciones y las que tenemos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Y recordemos, hermanos, que con gozo nos reunimos para vivir este momento. En esta Eucaristía la palabra se hace alimento y Cristo mismo se nos entrega como pan de vida. Participemos con fe y alegría para que esta celebración fortalezca nuestra comunión y nos envíe a vivir en servicio y esperanza. Nos ponemos de pie y cantamos. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y en la presencia de Jesús, humildemente nos reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En las lecturas de hoy, Isaías anuncia que la palabra de Dios es como lluvia que fecunda y transforma el corazón. San Pablo recuerda que toda la creación comparte y espera la redención. Y en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos enseña con la parábola del sembrador que su palabra dará fruto abundante si la acogemos con fe y perseverancia. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundar y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Danos, Señor, siempre de tu agua. Danos, Señor, siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, hacemos llegar nuestro saludo especial a todas las personas que nos siguen por este medio, deseando muchas bendiciones. Como sabemos, la Eucaristía es para nosotros los cristianos un encuentro con nuestro Dios, con su palabra para escucharlo, y la palabra para nosotros es la fuerza, es el alimento que nos ayuda a vivir una vida cristiana muy sana. Y quiero compartir con ustedes esta parábola que el Señor nos presenta, centrándome sobre todo en la palabra de Dios como semilla, en la palabra de Dios como proclamación y la palabra de Dios como cosecha. En primer lugar, la palabra de Dios como semilla. Nos señala la primera lectura del profeta Isaías, es la palabra que baja del cielo, porque la palabra de aquí de la tierra ya lo conocemos, ya lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, que no es a veces nada grata, más bien que nos presenta muchas dudas. Pero la palabra que baja del cielo tiene un proceso, tal como nos señala de una manera muy bonita. Dice, es como una lluvia, como la nieve, baja y empapa la tierra, fecunda y hace germinar. Como vemos, la palabra de Dios con mucha delicadeza se acerca hacia cada uno de nosotros. Y después de hacer germinar, aparece ya lo que es la semilla para el futuro y para el presente. La semilla para sembrar, nos dice el texto al finalizar este versículo, que nos señala el futuro, para que haya continuidad, y también la semilla para el pan de cada día, el presente y el futuro. Por eso es la palabra de Dios una novedad, algo que nunca se va a caducar. Y al mismo tiempo esta palabra aparece como con optimismo para nosotros. Dice 3 cosas: no volverá a mí sin que haya resultados, porque la palabra de Dios es así. Cuando en el libro del Génesis encontramos, pronuncia Dios y la palabra aparece, existe. Entonces ese es el resultado de nuestro Dios, y Dios sabe porque siembra, para qué siembra y en qué terreno, pero Él tiene ese optimismo de que siempre va a haber cosecha en lo que Dios siembra. Esta palabra dice, segundo, hará mi voluntad, es decir, producir, reproducir, prosperar, porque Dios nos hizo a nosotros no para ser perdedores, sino para crecer, para santificarnos, para progresar, es decir, que va a haber un cambio. Y tercero, dice el optimismo de esta palabra, cumplirá su misión, es decir, que dará fruto según su especie. Si la palabra para nosotros es de Dios, es una bienaventuranza, es para nosotros buena noticia, que es muy distinto una palabra humana que a veces siempre estamos con quejas y trayendo más malas noticias, va a producir más malas noticias. Decimos, lo que uno se siembra, cosechamos. Por lo tanto, Dios con ese optimismo y con todo ese proceso que nos presenta el profeta Isaías, va a haber muchos frutos en nuestra vida. Segundo, la palabra, hay que sembrar la palabra, a ello yo lo llamo lo que es proclamar o evangelizar. Y esta palabra nos llegó en el Antiguo Testamento, sabemos, por medio de los profetas. En esta semana hemos estado leyendo el profeta Amós, que su palabra es muy fuerte porque es el profeta de la justicia social. Estos días estamos también meditando, escuchando al profeta Oseas. Este profeta es muy paternal, muy maternal a la vez, porque nos presenta a Dios por medio de su palabra como un papá que se inclina a abrazar, a acoger a su hijo, a aprisionarlo en su pecho. Así nos lo va presentando este profeta. Isaías, que hemos escuchado ahora en la primera lectura, el profeta lo llamo yo el profeta de la esperanza, el que siempre está motivando. Ánimo, muchachos, poco nos falta y ya viene el que nos va a hacer justicia, nuestro defensor, ya se acerca, ya estamos escuchando los pasos. Así yo siempre lo medito a este profeta Isaías que nos presenta a nuestro Dios.
Y como sabemos, el último profeta, Juan el Bautista, que no le fue tan bien como a muchos de los profetas, porque la palabra de Dios siempre llega al corazón, es para tocar, motivarnos y cambiar, y no todos lo acogieron. Ya sabemos cómo terminó Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento encontramos ahora a Jesús. Él es el sembrador. Él es el que viene con la palabra a presentarnos y a mover nuestros corazones. A los primeros que llamó a los apóstoles, ellos acogieron la palabra 100%, menos uno, naturalmente, ya sabemos que es Judas el que lo traicionó. Predicó para todos, pero no todos lo acogieron. También están los fariseos, los que se resisten a escuchar la palabra de Dios, porque también estaban ellos no contentos con lo que les presentaba esta buena noticia. También predica Jesús a los paganos. La indiferencia de ellos, naturalmente, más bien reprochaban. En una ocasión decía, más bien lárgate de aquí, nosotros no queremos escucharte. Usted vaya en otro donde te necesiten, pero aquí no. Pero el pueblo sencillo que acogió la palabra con mucha humildad, ahí aconteció muchos milagros en su corazón, transformación y en fin, porque se abrieron a esta proclamación. Como vemos, Jesús sembrando la palabra en el corazón de cada uno de ellos, y cada uno naturalmente produce la cantidad de su generosidad con la que se abrieron a la palabra de Dios. Y finalmente, la cosecha. La palabra de Dios produce frutos, nos dice 30, 60 o 100%. Y los ejemplos son lo que más nos ilustran. María, la que acogió la palabra y produjo 100%, después de escuchar, después de dialogar con el ángel, cambió la vida, cambió la historia totalmente. No solamente es madre de Dios, sino que es madre de toda la humanidad. 100% vemos ahí María abierto a la palabra de Dios. Otro ejemplo en la historia de la iglesia tenemos ahí a San Agustín. La palabra de Dios como transformó, especialmente nos narra en la historia que escuchó y estaba ahí toda una mañana mirando qué palabra, pero escucha la palabra, come la palabra, en fin, se encontró con el texto de Romanos 13 del 1 al 14. Y a esta invitación una conversión moral, y donde dice, ya es hora que despierten del sueño, andemos como en pleno día con dignidad, no hace falta escondernos, pero es hora de despertarnos. Basta de borracheras, basta de banquetes, basta de lujurias, tenemos que decir, basta de corrupción, basta de mentiras, andemos como en pleno día, no hace falta tener guardaespaldas, con dignidad caminemos. Entonces ahí la palabra de Dios llegó al corazón, y ese fue los versículos claves para San Agustín mudar de vida, lo que yo llamo una conversión moral. A San Pablo también encontramos en los textos que nos hablan de la conversión, donde él dice, en San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, nos dice, yo era antes perseguidor de los cristianos, pero desde que le escuché a Jesús, ¿a quién persigues? ¿A quién persigues? Él me habló y mi respuesta fue a tus seguidores. Y esa palabra fue lo que invitó a cambiar a Pablo. Y así en la historia de todos los santos de la iglesia. Y quiero concluir pues con San Alfonso, que es mi fundador. Para él la palabra que escuchó: Alfonso, deja el mundo, entrégate a mí. Después que le hicieron una corrupción grande, porque él era abogado y juez en Nápoles. Él tenía siempre casi 10 años trabajando en la corte y no perdía, pero la corrupción siempre es grande, ha habido, existe y lo existirá. Ahí fue San Alfonso cuando dijo, ciertamente tenemos que buscar la verdad, y desde ahí abandonó los tribunales y empezó otro estilo de vida. En este caso para él es la palabra una conversión vocacional. Dejar los tribunales, dejar la familia, dejar su ciudad y vamos allá con los pastores a trabajar en los campos. Bien, hermanos, por eso la palabra de Dios es la semilla que hay que proclamarlo, que hay que acogerlo, que es para nuestra salvación.
y así daremos muchos frutos en nuestra vida. Asimilar la palabra que cada día escuchamos en la palabra, los domingos escuchamos la palabra de Dios, necesitamos es acogerlo y asimilar para dar muchos frutos, es decir, frutos de paz, de alegría, sobre todo de nuestra salvación. Que así sea. Amén. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, confiados en la fuerza de la palabra y en la gracia que nos ofrece, elevemos nuestras súplicas al Padre diciendo: Señor, escucha la oración de tu pueblo. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Por la Iglesia, para que, alimentada por la palabra y la Eucaristía, sea tierra buena, que dé frutos abundantes de fe, esperanza y caridad, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Por los gobernantes, para que trabajen por la justicia, el bien común, sembrando paz, solidaridad en los pueblos, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Por la creación, para que sea cuidada con responsabilidad y respeto, reflejando la obra redentora de Cristo, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Por nuestra comunidad, para que acogiendo la semilla de la palabra, alimentados con el pan de la Eucaristía, vivamos en comunión y servicio, siendo testigos del amor de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Padre bueno, escucha nuestras súplicas y haz que tu palabra, sembrada en nuestros corazones, dé frutos abundantes en obras de justicia, paz y amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
orando para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa León, con nuestro Obispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
quemada por el sol. El racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas. Te deseo en mi alma. Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, yo te abrazo y me uno eternamente a ti. Nunca permitas que me aleje de ti. Amén. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo. Confórtame. Oh mi buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas que te aparte de ti, del maligno enemigo, Defiéndeme. a la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, deja su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, tarde toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.